mira, la teoría la sabemos todos más o menos, hasta los políticos y los financieros y los grandes gestores del bien común de la sociedad a nivel nacional e internacional se reúnen, tienen cumbres, sacan declaraciones sobre todos los problemas actuales de la sociedad. Sin embargo, nos encontramos con ese problema que tú dices. Todo queda muchas veces en grandes palabras, en grandes declaraciones. ¿Por qué no se pasa? Pues sencillamente porque la gente que normalmente dicta esas grandes normas o esas grandes orientaciones carece de lo fundamental, y es la cercanía, la compenetración, la solidaridad con los que sufren. Si no te sientes tocado por el sufrimiento, la necesidad, la miseria y la injusticia de los pobres, no te moverás a actuar en consecuencia. Esto es fundamental. Los políticos, los banqueros, los empresarios son hombres vacíos de compasión, vacíos de ternura, vacíos de amor, que es lo fundamental del Evangelio. A algunos les duele, sobre todo a las que la sufren, demasiado. Estamos contemplando, experimentando, oyendo en nuestro país dramas que yo jamás habría sospechado. ¿Cómo puede ser que después de 34 años de democracia, de un Estado de Derecho, podamos tener ese triste espectáculo de los desahucios? Miles de personas honradas, la mayor parte de ellas, que trabajan, que tienen un alquiler pero que no llegan, que su jornal no les llega, y si no cubren esa hipoteca o ese pago, automáticamente, de un modo implacable, haya viejos o niños necesitados, enfermos o no, se les pone en la calle. Y en eso han contribuido jueces, abogados, empresarios, policías, todos. Eso es incomprensible, eso solamente se da en España. Entonces, en ese sentido digo que el Estado español, el gobierno que sea, del color que sea, si atendiera a cumplir lo que dice la Constitución dice que los poderes públicos tratarán de hacer real y efectivo el derecho de todo español a una vivienda digna y adecuada. No sé. Dice, no hay normas. Clarísima, la gran norma de la Constitución dice esto. Y si usted ve que esta persona, esta familia, no tiene recursos para cumplir con esa necesidad que es básica en toda familia, no me la expulse, no me la ponga en la calle, solucionale como sea el problema, que lo puede solucionar. Tiene su obligación de solucionarlo. La sociedad y la Iglesia realmente, para que sea digna, humana y cumpla con lo que tiene que cumplir, que es con su deber fundamental, que es la solidaridad, tiene que partir de los pobres. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Iglesia? ¿Cómo tiene que actuar? ¿Cuál debe ser su pastoral, su liturgia, su teología? El ejercicio de la autoridad se lo van a marcar los pobres. Pero para eso hay que estar con los pobres, compartiendo con los pobres. De ellos aprendes. Con cuánta razón decía Monseñor Romero, los pobres me han convertido al Evangelio. Si estamos distantes, si estamos fuera, si no nos situamos, si no nos compenetramos, si no nos dejamos tocar, como dice Jesús, resulta que los oficiales de la religión y de la sociedad, el levita, el sacerdote, vieron al herido y maltrecho viajero que bajaba de Jerusalén y lo dejaron ahí, indiferentemente. Pero pasó uno que era el menos indicado, el samaritano, y se le quebró el corazón. Tuvo entrañas de misericordia, y ahí comienza la solución. Cuando tú ya no permites, no toleras que un prójimo como tú, cuya vida vale tanto como la tuya, es tan digna como la tuya, no pase por esa calamidad, por esa injusticia, por esa desigualdad. Hay muchas experiencias que se están realizando a nivel testimonial en Andalucía. Yo conozco colectivos profundamente comprometidos, ¿verdad? Se le acoge, etcétera. Otros que hay
en los pueblos, en la sierra en que está Gordillo, en que está Cañamero, con el cual he estado hace poco entrevistándole, es estremecedor. Había mucha gente que parece que veían por primera vez, como si fuese una revelación inédita, lo que pasaba en Andalucía. Señores míos, si esta gente lleva 40 años luchando, poniendo el pellejo, no por sí mismo y para sí mismo, para su beneficio, sino para la mejoría, la renovación, el bienestar de la gente que sufre y padece necesidades extremas. Allí hay colectivos, también cristianos, comunidades, que están muy comprometidas. Y en otras partes que no voy a enumerar, pero individualmente, más que a nivel de jerarquía, que también hay, obispos, yo los conozco, que en lugar de hablar de otros temas manidos que siempre suelen recurrir a ellos, han hablado con un lenguaje de la calle, de las necesidades actuales, urgentes de la gente, y han dicho, vamos a solidarizarnos. En nuestra diócesis nadie tiene que pasar necesidad. Y yo comienzo, obispo de Solsona, por ejemplo, Nobel, por poner una cuarta parte de mi sueldo a disposición de la gente. Y Cáritas diocesana comenzará a componer 300.000 euros para la gente. La gente tiene que ver que esto es lo que cunde, que lo que vale el ejemplo, el compromiso, no las palabras. Lo primero de todo, retornar a Jesús. Dejémonos de pamplinas. Jesús no vino a dar grandes doctrinas, a hacer grandes declaraciones de principios. Él vino como delegado de Dios, enviado del Padre, para llevar a la práctica el modo de actuar de Dios. Y el modo de actuar de Dios es el amor y la compasión, no el poder. Y entonces los poderosos, los aliados con el poder, ignoran a las víctimas, las olvidan, porque su presencia y su visibilidad indica su fracaso, el fracaso de su política, y no quieren verlo. Jesús se alió con las víctimas porque es donde está realmente presente el Señor. Son los preferidos, son los predilectos, y solamente partiendo de ellos podremos todos, sociedad e iglesia, política, teología y pastoral, hacer una nueva realidad, que es la convivencia más igual, más justa, más pacífica, de modo que no haya esa desigualdad tan hiriente, tan tremenda, tan intolerable. Que se vea el espejo del Evangelio cada vez más, no hay otra referencia, no hay otro camino, no hay otro modelo tan espléndido como el de Jesús de Nazaret. Él podía haber exigido que le sirvieran, pero no vino para ser servido, sino para servir. Los primeros serán los últimos serán los primeros, la primacía de los últimos, los que no cuentan, los que no tienen voz, los que no caben en la sociedad democrática nuestra o en el imperio que sea, caben preferentemente en el corazón de Dios. Esto es lo que hemos de decir nosotros, que cuando uno sufre, ese migrante está en la cárcel, está desnudo, es desahuciado, es Jesús mismo. Cuanto hicisteis con uno de estos hermanos míos pequeños, conmigo lo hiciste. Y al final de la vida no van a valer otros títulos. Señor, Señor, yo hice, Señor, Señor, yo fui, Señor, Señor, yo tuve tales títulos. No vale para nada. ¿Qué hiciste? Con los más necesitados, con los más pobres, con los que, teniendo derechos, te unías a aquellos que los olvidaban, los menospreciaban, los dejaban en la cuneta. Por tanto, este mirar a Jesús es, creo yo, el método, el camino, la fuerza que nos ha de llevar precisamente a una transformación personal primero de todo, porque si no se cambia uno, no hay nada que cambiar. La revolución comienza por uno mismo, por dentro, nuevo corazón, nuevas actitudes, dejar a un lado el afán de dinero, la idolatría del dinero, dejar a un lado el poder, la avaricia, el egoísmo, y recubrirse de esas virtudes, de esas actitudes fundamentales de las bienaventuranzas: amor, justicia y paz.